pasaron de las 12 del mediodía. Me comunico ahora con Thaís Gadea Lara. Thaís, ¿cómo te va? Hola Nacho, ¿cómo estás? Escuchame, hoy me puse en campaña porque me enteré que te quedaste sin chocolate orgánico. Que fuiste a revisar las valijas. Te escuché con Diego Morán. Yo miro el canal, ¿eh? Te Que escuché a la fuiste mañana. a revisar las valijas de Madrid de la COP25 y que no había más. Así es. Creo que también fue una excusa para volver a agarrar las valijas, ¿no? Sí, después ¿no? de tantos meses. Era de alguna forma ir a buscarla. Claro. Sí, pero nada, me compré un chocolate local. No es orgánico, pero pude comer chocolate finalmente. ¿Tenés algún proveedor local de chocolate orgánico? Sí, hay chocolates orgánicos acá. Y la verdad todo lo que es dulce, tanto en opción orgánica como vegana, es muy rico. Pero se consiguen en algunos lugares, sea dietéticas o sea en algunos mercados, ¿no? Puntuales de este tipo de productos. Sabés que hoy me había quedado una duda mientras una de las personas que estaba allí en esta feria de Sabe la Tierra, Sí. estaba hablando sobre, ¿no?, de los productos sustentables y en un momento hablaba de que el ahumado es con leña natural. Entonces yo ahí en un momento, en mi incipiente ambientalismo, digo, ¿es sustentable cuando estoy usando leño natural? Digo, ¿no estoy de alguna manera también cortando un árbol para hacer el ahumado? Entonces ahí me agarró la duda, pero digo, tengo miedo de ser tan radical, tan talibán, en una de esas, no, Nacho, y vos me digas, no, Nacho, esto sí, está bien, este tipo de sustentabilidad. Pero para ese caso, ¿cómo lo entenderíamos? No conozco puntualmente el caso, ¿no?, de ese proyecto de cómo se trabaja con la leña natural, pero sí, en el caso, por ejemplo, de algunos cuadernos, ¿no?, en donde el papel también viene la procedencia de la tala de árboles, existen ciertas certificaciones que avalan que se usó un árbol de un área que no es que está, por ejemplo, en peligro de extinción o está amenazada. Entonces, esas certificaciones avalan ya sea la procedencia, como también quizás pueden avalar que por determinada cantidad de tala también hubo después reforestación, entonces, o nuevas plantaciones. Existen este tipo de alternativas, no te diría para que sea 100% sustentable, pero sí para que sea más responsable, ¿no?, el proceso de producción. Ahí estamos, bueno, vamos a tomar ese tema tal vez de la certificación. Thaís, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? En este momento, justo antes de empezar a conversar con vos, está ocurriendo en el edificio de Naciones Unidas en Nueva York la conferencia de prensa por la presentación de este informe que se dio a conocer hoy muy temprano en hora argentina. Es la segunda edición, se llama Unidos en la Ciencia, y este reporte recopila toda la última información científica sobre cambio climático, con la particularidad este año, obvio, de qué fue lo que ocurrió finalmente, ¿no?, en el contexto de la pandemia que estamos atravesando. Y la principal conclusión me parece medio obvia, es lo que venimos conversando, ¿no?, en los últimos meses, que es que el cambio climático no se detiene frente, ¿no?, a lo que es la situación del coronavirus. Algunos datos destacados, porque son muchos y los más generales que elegí para conversar en el programa. En primer lugar, que el periodo de 5 años que va de 2016 a 2020 se estima que va camino a convertirse en el periodo de 5 años más cálido de la historia. Esto recordemos que se produce porque a medida que aumentan, ¿no?, las emisiones de gases de efecto invernadero, aumenta la temperatura de la superficie del planeta. Se encontraría entonces este periodo de 2016 a 2020 en un aumento de 1.1 grados centígrados respecto de la era preindustrial y 0.24 grados centígrados respecto del periodo anterior de 2011 a 2015. Pero creo que lo más destacado del informe es ver qué pasa finalmente en el contexto, ¿no?, de la pandemia, en donde se tomaron medidas de suspensión de actividades con las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Te acordás de este famoso, bueno, hay un respiro para el planeta, claro, o no? Te juro que te iba a preguntar eso, de decir, bueno, en su momento, ¿no? Mirá cómo las aguas de Venecia están transparentes y cómo las comadrejas ahora caminan por Avenida Corrientes. De eso no volvió a haber más ni fake. ¿Viste? Bueno, y yo que te venía diciendo, ojo,
hoy la ciencia da la argumentación a eso que yo te decía de, ojo, esto no es un respiro, no es un descanso. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Bajaron, sí, por la suspensión de actividades, principalmente del transporte y de la industria, bajaron las emisiones de dióxido de carbono, que es el principal gas contribuyente al cambio climático. Y se estima, de hecho, que las emisiones durante el 2020 puedan tener una reducción de entre el 4 y el 7%, dependiendo de cómo continúen las medidas post-pandemia de los países. Entonces, lo que bajó fueron las emisiones, pero lo que se mantiene en nivel récord y en crecimiento son las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Y cuál es la diferencia? Las emisiones es la cantidad de gases de efecto invernadero que va a la atmósfera. Las concentraciones es la cantidad de gases que queda en la atmósfera y que es el resultado de emisiones pasadas y actuales. Entonces, esta ínfima disminución que hubo en el contexto de la pandemia de las emisiones, la verdad es que no está incidiendo en la cantidad, ¿no? En las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y esto explica justamente que el calentamiento continúa y que el cambio climático no se detiene frente a esta suspensión de actividades. No sé si fui clara. Sí, lo que te quería preguntar, Thaís, es si la concentración de gases de efecto invernadero, esa masa concentrada donde vos decís de antes y de ahora, ese monstruo, ¿puede tener alguna consecuencia solo por el acumulado? ¿Es lo mismo? ¿Se hace más poderoso? ¿El gas concentrado es más poderoso que el que se emite? Espero estar siendo yo claro con la pregunta. A ver, los efectos de esa concentración de gases de efecto invernadero lo estamos viendo. De hecho, en este reporte se enumeran muchísimos, desde cómo se está acelerando el aumento en el nivel del mar, en cómo las sequías y las inundaciones se están intensificando y por ende teniendo también más impactos, ¿no? Por la situación de cambio climático. Únicamente si se mantiene de forma sostenida, continuada y ambiciosa la reducción de emisiones, es que se va a poder ver sí un impacto positivo, ¿no? En esas concentraciones. Pero ahí está el dilema, ¿no? De la cuestión, que para eso se necesita acción climática ambiciosa, sostenida y urgente. No pretender que por unos meses de suspensión de actividades se va a lograr hacer un cambio drástico. A ver, es lo que venimos hablando en redondo, Thaís. Si yo casi una de cada 4 veces te pregunto lo mismo y vos me respondés lo mismo, no porque no quieras responderme, sino puede ser, ojo, para sacarme de encima me respondes siempre lo mismo. Pero no, esta cuestión de que si las medidas no se toman urgentes, ¿no? Me parece como que se tarda un poquito en tomar conciencia de las cosas que pueden pasar, ¿no? Siempre decimos, no, y si realmente si te pones un montón las pilas, y mirá, si te pones un montón las pilas, solo vamos a pasarla mal. Es que es así, no es que... A ver, a día de hoy, si tomamos el Acuerdo de París, que es el acuerdo en el que todos los países, ¿no?, hicieron consensos para tomar medidas, con los compromisos que hoy tienen asumidos los países, no llegamos al objetivo del acuerdo. O sea, aún si cumplen con todos esos objetivos, no llegamos. Y después, cumplir con el Acuerdo de París no significa que vamos a evitar cualquier tipo de impacto de cambio climático, sino tratar de alcanzar un escenario cuyos efectos no sean tan dramáticos. Ahí está la diferencia, porque los efectos del cambio climático ya los estamos viendo hoy, ¿no? Te puedo mencionar, por ejemplo, los incendios que vemos en California se ven intensificados por el cambio climático, o mismo acá en Argentina vemos distintas situaciones de estrés hídricos, en este caso con muchas provincias afectadas por extensos periodos de sequía. Y para que te des una idea de qué es lo que se necesita que hagamos en comparación con esto que pasó en pocos meses con la cuarentena, yo te mencioné recién que las emisiones de dióxido de carbono, o sea, de uno de los gases que es el principal contribuyente, se estima que van a bajar entre 4 y 7% en este año. Bueno, para alcanzar el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París, que es limitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados centígrados, tendríamos que lograr bajar las emisiones de todos los gases de efecto invernadero, no solo de dióxido de carbono,
en un 7%, pero no en unos meses o en un año, sino en cada año desde 2020 a 2030. Ese es el desafío de la acción climática que se necesita. Y con esto no quiero decir, bueno, tenemos que vivir los próximos 10 años encerrados sin transporte. No, hay que tomar medidas ambiciosas como acelerar la transición hacia energías renovables, terminar con lo que es la industria, por ejemplo, del carbón, y cambios drásticos también en los patrones de consumo. Estos son por lo menos algunas de las acciones que se enumeran en este reporte que se dio a conocer hoy. Entonces, el desafío es muchísimo, se sabe lo que hay que hacer, habrá que ver si efectivamente los planes de recuperación post-pandemia tengan en cuenta esto. Thaís, te mandamos un beso enorme, muchísimas gracias, un gusto como siempre. Gracias, Nacho. Ahí estamos, de la casa de Thaís nos vamos una vez más a la casa del pecado, casi la 1.